Ya. Bueno, vamos a ir comenzando ya. Los y las que estén ingresando en este momento, les voy a pedir por favor si pueden prender su cámara, al menos para tener una retroalimentación de quienes estamos conectados, conectadas, ¿ya? Eh, para verlas. Parece que somos todas mujeres. Hay hombre, ¿ya? ¿Se me escucha? Sí, Dominga, sí. Sí, yo feliz de prender la cámara, pero estoy desde el compu que no tiene cámara, Ah, ya, no importa. por Ya. eso. Ya. Lo importante es que igual estás ahí presente, que estemos con una presencia activa y que puedan aprovechar este taller, ¿ya? Para los y las que no me conocen, mi nombre es María Soledad García, soy psicóloga clínica de acá del Centro de Alianza, trabajo hace bastante tiempo aquí y bueno, el tema que hoy nos convoca es trauma, ¿ya? Y bueno, la idea es poder ya comenzar. Si tienen dudas, preguntas, que puedan, no sé si yo puedo ver en verdad si me levantan la mano o no, o si no, prenden el micrófono y derechamente me hacen la pregunta, ¿ya? Porque yo no las puedo ver, ¿ya? La idea es que sea algo que igual pueda ser participativo, ¿ya? Y como les decía, si tienen dudas, preguntas, puedan hacerlas saber, ¿ya? Que sea un espacio reflexivo e interactivo, ¿ya? Eh, ¿Alguien que quiera decir algo, que tenga alguna pregunta inicial? ¿No? Y ahí se va sumando más gente. Ya, ya vamos a compartir. Y ya. Ahí pueden ver. Sí se ve. Ya, súper. Bueno, como les decía, bueno, hoy día vamos a hablar de trauma y la idea es que, bueno, primero es definir qué es trauma, qué entienden por trauma, ¿ya? Eh, Lluvia de ideas. ¿Quién se anima con alguna definición o algo que haya escuchado o algo que le suene o algo que le dijeron quizá? Ahí, alguien levantó la manito, no lo veo, pero a ver el micrófono. Eh, para mí, trauma es algo que nos pasó en el pasado, consciente o inconscientemente, que lo arrastramos hasta el futuro y es algo que se nos aparece constantemente, lo desencadenan distintos actos, distintas situaciones y que nos impide avanzar. Súper, súper. ¿Cuál es tu nombre? Dominga, pero me dicen Toti. Ya, súper, Toti, muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? Ya, efectivamente, trauma tiene que ver con algo que nos pasó, ¿ya? El trauma psíquico es una respuesta emocional intensa a eventos que sobrepasan la capacidad de una persona para manejar el estrés, ¿ya? Efectivamente, el trauma en sí tiene que ver con una lesión en el aparato psíquico, ¿ya? Es un evento muy estresante en donde la persona que aconteció o que estuvo en el evento sufrió un evento justamente traumático, ¿ya? Y se genera como si lo llevamos a algo físico, ¿no? Es como si yo me caigo y me quiebro, ponte tú, el brazo, ¿ya? Tiene que ver con eso, ¿no? Hay un evento traumático en donde se produce una lesión y esa lesión
muchas veces lo que pasa con el trauma psíquico es que se convierte en una herida abierta, ¿ya? En una herida que está constantemente como abierta o sangrando, ¿ya? Como si fuera una llaga que está ahí, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que significa trauma. Eh, Ahora, un trauma puede convertirse en un estrés postraumático o puede que no. Y ahora vamos a ir visualizando de qué depende que se constituya en un evento traumático, ¿ya? Perdón, en un evento de estrés postraumático, ¿ya? El trauma, como decíamos, es un impacto, es un evento que la persona no estaba preparada en ese momento, no tenía las herramientas para poder manejar la situación, para poder controlar ese estrés, ¿ya? No sé si tienen alguna duda respecto de esto. Pregunta. Ya. Como bien decía Cote, Coque, Toti. Toti, perdón. Como bien decías, Toti, el trauma sí tiene que ver con eventos que nos pasaron, ¿ya? Y también tienen que ver con eventos que nos pueden pasar, eventos que pueden constituirse como trauma, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, los contenidos que vamos a ver son los tipos de trauma, de qué depende que se desarrolle una sintomatología relacionada con el trauma, síntomas emocionales, síntomas físicos, qué experiencias pueden ser traumáticas y qué otras experiencias pueden no serlo, de qué depende que se desarrolle un estrés postraumático, qué es el trauma complejo y tratamientos posibles para el trauma, ¿ya? Ahora, trauma es un tema muy gigante, ya yo traté de reducirlo, digamos, a un par de diapositivas y que más o menos pueda ser como una idea de lo que es el trauma en sí, ya, pero es algo súper profundo y hay muchos estudios al respecto, ya, y muchos tratamientos que pueden ser efectivos también, ya. Ya, entonces cuando... Yo tengo una pregunta. Sí, Hola. ¿su nombre? Janet, Janet. Que no las veo, entonces por eso estoy... sí. Ya, Janet, cuéntame. ¿Cómo se reconoce, por ejemplo, si tú tuviste una experiencia traumática ahora, que eso no esté encadenado con algo que te pasó antes? Ya, eso es súper importante lo que estás diciendo. Eh, ¿No se ve la presentación? Yo por lo menos no la veo. No, no tiene puesta Yo ninguna veo solo presentación. abierto el Canva. Ah, chuta. A ver, veamos. Voy a dejar de Ahí tampoco, ¿ven? No, ahí se dejó de compartir. Ya, a ver. Nada aún. ¿Nunca se vio nada? Se veía Nunca la nada. página abierta de Canva antes y Ajá. ahora ya no hay nada. Oh, qué raro. Ya, a ver. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está. Hay una lámina de tipos de trauma. Sí, tipos de trauma. Sí, eso se ve. Gracias. Ya. El tema es que, ¿cómo la...? A ver si lo voy pasando acá. No. A ver. Chuta. Ahora díganme si la ven o no. ¿Ya? ¿Ahí ven? Sí, la vemos. Ya, súper. Ahí estamos. Janet, ¿me estabas preguntando? Sí, que cómo uno sabía, como para relacionar eso que te pasó, si estaba como, eh, tenía, podía estar conectado con algo de tu pasado. Sí, mira, efectivamente hay muchos estudios, bueno, de, ahora que vemos los tipos de trauma, igual, por ejemplo, pudiste haber sufrido un trauma complejo, que es un trauma en la infancia o la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia, y está comprobado que las personas que sufren trauma complejo
que son traumas, como decía, en la niñez o en la adolescencia, tienen más posibilidades de desarrollar un trauma o encadenar un trauma hacia un futuro, ¿no? Por ejemplo, no todas las personas que viven un evento traumático van a desarrollar estrés postraumático, que eso es finalmente lo que nos queda por trauma, ¿ya? Va a depender mucho de la historia de cada persona. Por ejemplo, si yo viví un trauma complejo en la niñez, de infancia, tengo 4 veces más probabilidades de sufrir otras situaciones de trauma en el futuro, ¿ya? Y en ese sentido se puede encadenar, Janet, como tú decías, ¿ya? Ahora, también puedo, por ejemplo, haber vivido en la infancia adolescencia una situación de trauma complejo. ¿Qué quiere decir? Vulneración como violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, maltrato físico, maltrato psicológico. Y como no he trabajado o no he tenido un tratamiento, ponte tú, respecto de eso, puedo repetir las mismas situaciones a futuro, ¿ya? Como un trauma crónico, por ejemplo, ¿ya? En ese sentido pueden encadenarse, ¿ya? También puede haber un trauma, por ejemplo, un trauma complejo, como es un tema de abuso sexual infantil, que quedó disociado de nosotros, ¿no? Como quedó el afecto, o sea, las emociones, pero no quedó el recuerdo, lo eliminamos por mecanismos de defensa. Y puede ser que en la adultez reaparezcan como flashback o sintomatología asociada a trauma complejo, ¿no? Y en eso también se puede, por ejemplo, llega a consulta muchos pacientes o muchos consultantes que presentan síntomas de ansiedad o síntomas de depresión y se indaga un poco en la historia de vida y pasa que hay una situación de trauma, ¿ya? Y quizá ese trauma no se trabajó y repercute en la adultez con flashback o situaciones de depresión, angustia o ansiedad generalizada. ¿Ya? ¿Y se puede recuperar? Por supuesto que se puede recuperar, hay tratamiento para ello y de eso vamos a hablar más al último. ¿Ya? La idea es que también se vayan con una idea de qué es trauma y de un poco cuáles son los desencadenantes, etcétera. ¿Ya? Pero sí, sí hay un tratamiento que tiene que ser, a ver, ojalá de los tratamientos que estén validados y que sean efectivos desde la validación más científica, ya como después lo vamos a ver, ¿ya? Más que nada se hace un trabajo de reparación, ¿ya? Gracias. De nada, no sé si contesté a tu pregunta, Janet, o no. Sí, sí, Ya. quedé súper claro. Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya. ¿Se ve bien? Sí, súper. Ya, perfecto. Menos mal que me avisan. Ya. Entonces, los tipos de trauma. Vamos a empezar de lo menos a lo más. Ya el trauma agudo, por más que parece como más, efectivamente es un trauma que se da una vez. Ya por ejemplo, a mí me asaltaron, ¿no? Estaba en mi auto, estaba estacionando y en el estacionamiento van y me asaltan. Eso es un evento específico que sucede en una ocasión, ¿ya? Pero que si no se aborda, no se trabaja o que si queda cerrado ese tema, efectivamente puede desencadenar, ponte tú, en un estrés postraumático, ¿ya? Pero es un evento que se produce en una ocasión, ¿ya? Puede ser un accidente automovilístico, por ejemplo, o una situación de agresión única, ¿ya? Que puede generar un estrés postraumático. A mí me pasó, por ejemplo, con una paciente que había sufrido justamente esto, una encerrona y, claro, con una historia de trauma previo y desarrolló un estrés postraumático bien, bien complicado, ¿ya? Después está el trauma vicario, que es el trauma surge al escuchar o presenciar sufrimiento de otros.
generalmente es experimentado por profesionales de la salud, terapeutas o trabajadores de emergencia, ¿ya? Por ejemplo, trabajadores que son como voluntarios, bomberos, gente que va a ayudar a, por ejemplo, los incendios que estuvieron en la quinta región, ya podrían desarrollar el trauma vicario, ver a otra persona que está sufriendo o que está atravesando un trauma, ¿ya? El trauma crónico es el trauma que deriva de la exposición prolongada a eventos adversos, como es el abuso continuo o la negligencia, ¿ya? ¿Qué podría ser una situación de trauma crónico? Por ejemplo, una situación de violencia doméstica, ¿ya? Uno está expuesto constantemente a violencia intrafamiliar como adulto, o también podría ser, por ejemplo, relacionado con temas laborales en donde hay un hostigamiento o abuso y se convierte en trauma crónico, ¿ya? Hay muchas consultas por esto también, el tema del acoso laboral y temas laborales, ¿ya? Y bueno, está el trauma complejo, que es un poco lo que estábamos hablando recientemente, que se produce por experiencias repetidas de trauma, a menudo en la infancia o adolescencia, y que afecta profundamente la capacidad de las personas para formar relaciones saludables y regular sus emociones. El trauma complejo igual tiene mucha incidencia en lo que es la adultez. Y en la adultez hay muchas consultas, como decía, por depresión, trastorno de ansiedad generalizado, eh, mucho, mucho también que tiene que ver con trastorno de la personalidad, que se produce justamente por el trauma complejo, ¿ya? Por la situación que no fue abordada, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Todo súper. Sí, súper. Ya, súper. ¿Por qué una persona puede desarrollar trastorno de estrés postraumático y otra no? Como veíamos, por ejemplo, bueno, acá en Chile hay muchos eventos que pueden generar estrés postraumático. Muchos eventos naturales, como los terremotos, el tema de los incendios, las inundaciones, muchas cosas. Realmente, si uno se pone a pensar en muchas cosas que a uno le pueden afectar, ¿ya? Y no todas, si nos ponemos a pensar, no todas las personas desarrollan estrés postraumático a partir de estos tipos de eventos, ¿ya? ¿De qué va a depender que la persona desarrolle o no estrés postraumático? Va a depender de la presencia de otras afecciones en la salud mental, por ejemplo. Si yo estaba cursando una depresión y tuve justo el incendio que ocurrió en la quinta región. Hablo de este incendio porque murieron muchísimas personas, incluso más que el terremoto. Esto es un dato igual relevante. Quizás si estaba cursando una depresión, posiblemente pueda tener más predisposición a desarrollar un estrés postraumático. Exposición previa a acontecimientos traumáticos, ya como por ejemplo haber vivido un trauma complejo o una situación de trauma crónico, ya. El tipo y la característica del o los eventos, ¿no? Por ejemplo, eventos en donde nosotros vemos morir a gente o gente que se ve muy lesionada o un tipo de agresión, ¿no? Física o psicológica, eh, también, y antecedentes y el enfoque para manejar las emociones, ¿no? Si la persona o si yo tengo los recursos emocionales para manejar la situación que me está abordando, ¿ya? Entonces, ante un mismo evento, distintas personas pueden desarrollar trauma o estrés postraumático y otras personas quizá no, justamente porque quizá no no tienen una afección en la salud mental o tienen los recursos emocionales para enfrentar ese evento, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas emocionales del estrés
postraumático o del trauma en sí, ¿ya? Eh, hay muchos y muchos tienen relación con lo que es el trastorno de ansiedad generalizado. Entonces ahí hay una situación que se tiene que diferenciar. Generalmente cuando uno hace la entrevista de diagnóstico, es uno de los elementos que tiene que diferenciar, ¿ya? Si se debe a un estrés postraumático o tiene que ver con ansiedad generalizada o tiene que ver con una depresión, ¿ya? O muchas veces tengo depresión, ansiedad y además una situación de estrés postraumático, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas emocionales? La negación del evento, ponte tú, la ira, miedo, tristeza, vergüenza, confusión, ansiedad, depresión, entumecimiento, culpa, desesperación, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Si ustedes ven, estos síntomas son comunes a muchos trastornos del ámbito de la salud, ¿ya? Lo que lo diferencia es la historia, ¿ya? Si hubo un evento previo o no, ¿ya? Lo que caracteriza mucho al estrés postraumático son los arrebatos emocionales y también que la persona comienza a alejarse de los demás, ¿ya? La principal característica también que encontramos tiene que ver con que hay flashback de las escenas traumáticas, es estos recuerdos o estas imágenes que se me presentan de la nada. Y también que hay mucho tema con pesadillas, ¿ya? Entonces, eso es algo que nos indica más bien que hay una situación de un evento traumático y que quizás esté sofocada o que esté bloqueada, ¿ya? Y en eso nos tenemos como que adentrar cuando comenzamos una psicoterapia o hacemos un diagnóstico, ¿ya? ¿Hay dudas ahí hasta acá? ¿Queda claro? Todo súper claro. Ya, súper. El tema de la irritabilidad, la vergüenza también son muy comunes. Yo me acuerdo también cuando pasó esto de los mineros, ¿no? Muchos desarrollaron estrés postraumático y otros no. También muchos tenían problemas ya, por ejemplo, con el consumo de alcohol y de drogas, ¿ya? Y estas personas quizá también eran más vulnerables, ¿ya? O muchos habían vivido situaciones traumáticas anteriormente, ¿ya? Pero es interesante el ver los diferentes hechos y que no todas las personas desarrollan estrés postraumático, ¿ya? Y importante también desde la prevención en ir pudiendo desarrollar herramientas que me permitan enfrentar distintas situaciones, ¿ya? A propósito de los tratamientos. Las respuestas físicas, bueno, hay dolor de cabeza, síntomas digestivos, son más síntomas somáticos, ¿no? Fatiga, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración o sentirse nervioso. Esto es súper característico del estrés postraumático, del trauma, es de sentirse nervioso o no saber qué va a pasar, como sentir que algo va a pasar, ¿no? O sentir que estoy muy nervioso y no sé por qué, o nerviosa, ¿ya? A veces las personas también experimentan hiperexcitación, que es la sensación esto de estar alerta constantemente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una agresión en la calle, claramente posterior al día siguiente o a los días siguientes, cuando salgo, claramente voy a estar mucho más alerta, hipervigilante, muy atemorizada, ¿ya? Va a ser difícil conciliar el sueño, ¿ya? Las personas también pueden desarrollar otros problemas de salud, como veíamos, pueden estar con comorbilidad con depresión, ansiedad, abuso de sustancias, entre otras, porque hay muchas cosas que se pueden ir desarrollando a partir de una situación de trauma, ¿ya? ¿Cuáles son las experiencias traumáticas? Acá hay 13, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sean las únicas, sino que es como para dar una idea más o menos de qué eventos pueden ser sí o sí desencadenantes de un evento traumático. Pero
también pueden ser, pueden no estar aquí, digamos. Pueden ser, depende de cada uno, cómo haya vivido una situación X, ¿ya? Las experiencias traumáticas son el acoso, el hostigamiento, se ve mucho tema de hostigamiento en los colegios, en el trabajo, abuso físico, psicológico, sexual, agresión sexual, accidente de tráfico, ¿ya? Dar a luz, que es un evento que puede ser traumático también, ¿no? Depende del tema de la violencia obstétrica, etcétera. Enfermedades que ponen en riesgo la vida o, por ejemplo, que nos diagnostiquen una enfermedad catastrófica puede ser también un evento que se constituya como trauma. Pérdida repentina de un ser querido, o, por ejemplo, la muerte de un familiar muy cercano. Ser atacado, sufrir un secuestro, eso ya es otra cosa, ¿no? Actos de terrorismo, desastres naturales y una situación de guerra, ¿ya? ¿Hay alguien que pueda pensar en otros eventos que pueden ser traumáticos? El abandono. El abandono, exactamente. El abandono como una negligencia, ¿no? O como un abandono de una pareja, tú, claro, claramente. Los Iba a abandonos. decir algo parecido como la separación al final. Claro, la separación. Toda la razón, ¿no? Toda la razón. Separaciones en sí, abandono, negligencia, ¿no? Otra más que se les haya venido como a la cabeza. Ya. De todas maneras, cada persona puede vivir una situación distinta y puede constituirse como un evento traumático, ¿ya? Dependiendo de la cronicidad de las situaciones, dependiendo de la historia de la persona, ¿no? Depende de muchas cosas, pero distintos eventos en una persona puede ser un trauma y en otra para nada, ¿ya? También los eventos traumáticos pueden ser eventos aislados, continuos o repetidos, como bien decíamos. Una persona también puede experimentar un trauma después de haber presenciado algo traumático a otra persona, como hablamos de lo que es el trauma vicario, ¿ya? Por ejemplo, varias personas que viven el mismo desastre natural pueden responder de manera muy diferente a pesar de experimentar el mismo evento, ¿ya? Es como resaltar algo de lo que ya veníamos hablando. Ya, y acá finalmente vamos a ver qué es el estrés postraumático, que es trastorno de estrés postraumático, ¿ya? El trastorno de estrés postraumático se desarrolla cuando los síntomas del trauma, que son todos los síntomas que dijimos, persisten o empeoran en las semanas y meses después del evento estresante, ¿ya? El estrés postraumático es angustiante e interfiere en la vida cotidiana y las relaciones de una persona. Esto es muy importante. Interfiere mucho en la vida cotidiana y las relaciones con las personas. Las personas que están con estrés postraumático generalmente tienden mucho a aislarse. Y al aislarse, todas las emociones y todo lo que pueda hacer con hablar sobre lo que pasó disminuyen, ¿ya? Y al disminuir, lo que pasa es que aumenta la sintomatología y puede aumentar el cuadro, ¿ya? Los síntomas incluyen ansiedad severa, escenas retrospectivas como estos flashbacks y recuerdos persistentes del evento. Esto es lo más característico del trauma, del estrés postraumático, ¿ya? Otro síntoma del trastorno de estrés postraumático son las conductas de evitación, evitar las situaciones que estén relacionadas con el evento. La persona intenta evitar pensar en el evento traumático, visitar el lugar donde ocurrió o evitar sus desencadenantes. Esto puede ser una señal de que estoy en un estrés postraumático, ¿ya? Por ejemplo, viví una situación X que no me pareció tan estresante,
pero después comienzo a tener sintomatología, empiezo a evitar la persona, el lugar, la situación, comienzo a tener síntomas más de ansiedad y después me doy cuenta que quizá, pucha, haya estado o esto ha sido un trauma para mí. O por ejemplo, la relación con una persona que me genera, no sé, esto que hablaban de las separaciones o del abandono, de estar, de no estar, los vínculos inestables también pueden generar un evento traumático, ¿ya? Y yo me siento con una ansiedad severa y como estoy con escenas persistentes de la imagen, ponte tú, de pelea o de una imagen de agresión, ¿ya? Entonces, Yo te, sí, ¿quién habla ahí? Janet, de nuevo, ¿cuánto puede durar ese estrés postraumático? Mira, depende de muchas cosas, pero básicamente lo importante ahí es poder tomar un tratamiento lo más rápido posible, en la medida en que tú sientas que estás pasando por una situación así, y se tiene que ver, se tiene que trabajar y abordar. Generalmente las terapias duran un año, ¿ya? Y ¿qué más? Bueno, depende de tu caso en particular, pero generalmente se puede durar un año. También depende mucho de tu red de apoyo, de si lo complementas de que si tienes una vida saludable o no, eh, principalmente del tema de la red de apoyo, ¿ya? Si tú puedes contar con alguien con quien conversar esto que te está pasando. ¿Este estrés postraumático se puede hacer crónico? Sí, por supuesto que sí, puede durar años, si no se trata, ¿ya? Puede estar con el estrés postraumático mucho tiempo. Y si no lo trato, genero otras patologías, ¿ya? Como por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado o una depresión crónica, ¿ya? Entonces es súper importante, por eso también los gobiernos chilenos, yo encuentro, no sé si todos, porque es lo que he estado viendo últimamente, consideran acciones preventivas para esto, cuando hay eventos que pueden generar trauma, ¿no? Eh, Se toman medidas preventivas, se hacen consultas de prevención y que consiste más que nada en el apoyo o en brindar las herramientas que necesita la persona en ese momento, ¿ya? Ahora, si yo tengo un evento, porque muchos papás, por ejemplo, vienen y con su hijo que pasó una situación de trauma, ponte tú en el colegio, ¿ya? Entonces, vienen para justamente no desarrollar un trastorno, pero hasta en ese momento no se ve ninguna sintomatología y puede ser porque el niño o la persona tiene los recursos para enfrentar de manera solo ese evento que pasó, ¿ya? Entonces, no necesariamente va a desarrollar este estrés postraumático. Pero si hay un tiempo en las terapias que están como validadas, ya como efectivas, generalmente es el tiempo de un año. Ya puede durar más dependiendo de cuánto ha abarcado en tu vida esta situación y si hay comorbilidad con otra situación en salud mental. Por ejemplo, tener estrés postraumático, más depresión, más trastorno de ansiedad generalizado, más trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? Ahí no sé quién habló. ¿Alguien habló? Yo quedé clara. Ya. Una pregunta. ¿Sí? ¿El trastorno límite de la personalidad de alguna manera influye en esto del estrés? Sí, sí, influye harto. Las personas con TLP, trastorno límite de la personalidad, tienen mayor predisposición a vivir situaciones de trauma. Y generalmente el trastorno límite de la personalidad se genera
a partir de una consecución de traumas, generalmente dados en la infancia. Ya, muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Esto es súper importante que lo tengan presente. También, bueno, para uno verse, analizarse, oye, ¿habré vivido una situación de trauma? No. Tengo TLP, ¿habré tenido estrés postraumático? ¿O habré tenido una situación de trauma crónico, trauma complejo? ¿Ya? Eh, Son etiquetas finalmente, pero nos ayudan a comprender un poco nuestra situación y para dónde o qué tratamiento o qué podemos hacer con lo que nos está pasando. ¿Ya? Eso también es súper importante. Ya. Y el trauma complejo, esto es súper importante también comprender qué es el trauma complejo. El trauma complejo tiene que ver con un trauma crónico que se va dando en niños, niñas y adolescentes en una corta edad, ¿ya? Situaciones de negligencia, abuso, situaciones de maltrato, en donde el niño, la niña o el adolescente está súper vulnerable porque todavía no tiene todo su aparato emocional desarrollado, eso lo hace más débil, más vulnerable a cualquier situación. También no tiene las herramientas para responder como un adulto y tiene menos herramientas desde lo emocional para responder a las situaciones, ¿ya? Además, su cerebro está en completo desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay situaciones, por ejemplo, como abuso, que van a interferir en cómo yo desarrolle cómo yo haga las sinapsis cerebrales que sirven para mi desarrollo. Entonces, muchas veces los niños, niñas o adolescentes que tienen trauma complejo, además de tener 4 veces más posibilidad de desarrollar trauma en el futuro, tienen problemas cognitivos o del desarrollo, o desarrollan, por ejemplo, temas con el espectro autista o temas con la desregulación emocional, ¿ya? Entonces, es súper importante poder tratarlo. Hay programas especializados que abordan esto, pero es súper importante el tratamiento oportuno, ¿ya? Y sobre todo en el tema del trauma complejo, cortar la situación de vulneración, ¿ya? Al cortarlo, eso hace que se evite en sí el estar expuesto al trauma, ¿ya? Los niños son especialmente vulnerables a los traumas porque sus cerebros todavía están en desarrollo. Los niños experimentan un estado elevado de estrés durante acontecimientos terribles y sus cuerpos liberan hormonas relacionadas al estrés y al miedo, lo que hace que sus cerebros tengan menor cantidad de conexiones neuronales. Este tipo de trauma del desarrollo puede interrumpir, como decía, el desarrollo normal del cerebro. Como resultado, el trauma, especialmente el trauma continuo crónico, puede afectar significativamente el desarrollo emocional, la salud mental, física y el comportamiento a largo plazo del niño, y en el caso de adultos que llegan a consulta por haber sufrido, como decía anteriormente, trauma complejo. La sensación de miedo e impotencia pueden persistir hasta la vida adulta. Muchas personas llegan con mucho miedo, ¿ya? O con sentimientos de no podérselas con las cosas, ¿ya? Sentimientos se llaman de indefensión, de no poder defenderse, dejando a la persona en un riesgo significativamente mayor a los efectos de un futuro trauma, ¿ya? Hasta ahí alguien que quiera agregar algo, que quiera preguntar. No, sigamos. Ya, súper. Aquí, los tratamientos psicológicos están validados como tratamientos. La terapia cognitiva conductual, que ayuda a las personas a cambiar sus patrones de pensamiento para poder influir en los comportamientos y emociones.
¿Qué se hace aquí en la terapia cognitivo-conductual? Un poco lo que se hace es, ya, está el evento traumático y se va abordando de distintas narrativas lo que pasó, ¿ya? Y a partir de esas distintas narrativas, la persona puede encontrar relatos alternativos. Primero encontrar un relato que sea coherente, porque generalmente cuando hay un evento traumático pasa que nos desconectamos. Nos desconectamos y no hay coherencia en lo que, o hay pedazos de historia, pero no recordamos todo lo que pasó. Entonces, un poco la terapia cognitivo-conductual o las terapias de reparación lo que hacen es justamente buscar un relato coherente desde distintos aristas de lo que pasó, ¿ya? Y así encontrar no solo el relato que tengo yo inicialmente, sino otros tipos de relatos que me den una posibilidad más amplia de verme y de pensarme. Y por ejemplo, eh, poder ver que no es todo el trauma, sino que también soy una persona, que tengo otras situaciones y que este evento traumático me pasó y soy una persona resiliente de este evento, ¿ya? Muchas personas también se quedan mucho con el tema de esto me hizo más fuerte, ¿no? Pero ahí hay toda una negación de no abrir la situación y me quedo en eso. Soy una persona fuerte, no necesito ayuda, ¿ya? Lo que se hace un poco es abrir ese discurso, ¿ya? La terapia de EMDR es la última terapia que tiene como la validación empírica, que tiene más validación a nivel mundial. De hecho, hay una película española que habla que se aborda una temática y se aborda desde la terapia MDR, que es una terapia súper específica. Esta terapia dura un año y hay durante la desensibilización y el procesamiento del movimiento ocular, los individuos reviven brevemente experiencias traumáticas específicas mientras el terapeuta dirige los movimientos oculares. Yo no soy especialista en MDR, no me especializo en esa terapia, pero sí sé que la terapia de EMDR lo que hace justamente se aborda el trauma de distintas formas y el terapeuta un poco va haciendo una reestructuración cognitiva a partir de los movimientos oculares, ¿ya? Esto tiene como objetivo ayudar a las personas a procesar e integrar los recuerdos traumáticos, ¿ya? ¿Cómo se llama la película? Se las pueden enviar porque eso estaba pensando cómo se llamaba esa película. Eh, pero si me dejan, se las puedo tener como dato y ahí la preguntan a la Zafiro o a con quien se comunican ustedes para las horas, ¿ya? O pueden buscarlo como película española MDR y ahí posiblemente aparezca cuál es el nombre. De hecho, la podrían googlear. Si yo la googleo, se me desaparece la pantalla, entonces no la puedo googlear. Pero es una película que es bastante conocida, que trata esta temática y es una situación de abuso, ¿ya? Ya. Entonces, esto es más o menos, estas son las dos terapias que están más validadas. Hay terapias de reparación que se basan más que nada en la narrativa y es un poco lo que se trabaja más en Chile, ¿ya? Como para hacer una idea más o menos teórica de lo que es un trauma, decíamos que es un evento que genera una herida en el aparato psíquico y esta herida está en continuo sangramiento, si se quiere decir, ¿ya? Lo que tenemos que hacer para curar esta herida o cualquier otra herida es abrirla y poder lavarla, poder higienizarla para después poder coserla o surcirla, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que se hace con un evento traumático dentro del área psíquica, ¿ya? O del área psicológica, de la salud mental.
para poder curar ese trauma, lo que se tiene que hacer es abrirlo, ¿ya? Y el abrirlo igual implica también tener algunos recursos o ir desarrollando recursos para ir enfrentándome con eso que es bastante desagradable, ¿ya? Y que por una condición normal voy a tender a huir de la situación, ¿ya? Entonces, justamente es ir enfrentando con otro auxiliar, con un terapeuta, con un otro que me contiene en un lugar seguro, poder ir abordando esta temática, ¿ya? La googleé y se llama No tengas miedo. Mm. A ver, vamos a verla. Sí, es esa, efectivamente. Para los que la quieran ver, no tengas miedo, ¿ya? Eso pueden verlo, es algo súper interesante y también cómo se aborda es bastante interesante porque está bien mostrado, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta de esto, algo que quieran agregar, que queden dudas. ¿No? Ya. Eh, el tratamiento psicológico claramente se puede complementar con con medicación psiquiátrica, sobre todo para tratar todo lo que es la sintomatología ansiosa, el miedo, la ansiedad, los terrores, las pesadillas, la dificultad para dormir. Todo eso se puede mejorar. Con todo eso podemos mejorar un poco el estilo de vida, ¿no? La calidad de vida, no el estilo, perdón. La calidad de vida podemos mejorarlo un poco con esto, ¿ya? Y lo que pasa mucho es que los pacientes, los consultantes acuden a psiquiatras, se sienten mejor y claro, dejan todo el proceso terapéutico, ¿no? Pero eso va a persistir en la medida en que no se aborde, ¿ya? Solamente voy a tratar la sintomatología, pero no la profundidad de lo que aconteció. Entonces, muchas veces hay recidivas o incluso la sintomatología empeora porque, claro, voy al psiquiatra, me da la medicación, vuelvo súper bien, me siento bien, ya no tengo ansiedad, todo bien para la casa y listo, ¿no? Y ahí justamente puedo dejar la medicación y al tiempo voy a volver y quizá la sintomatología o me pase otra situación traumática, esté más propensa a otra situación traumática y vuelva con la misma sintomatología o incluso más fuerte, ¿ya? El ejercicio nos ayuda mucho, bueno, para distintas, esto es transversal, no es el ejercicio, el mindfulness, conexión con los demás, es transversal a muchos cuadros de la salud mental. Siempre vamos a generar como un colchoncito emocional para cuando nos sentimos mal, ¿ya? O nos tenemos un mejor estado de salud, mejor estado de conciencia y esto nos permite conectar más con otras personas y con nosotras mismas, nosotros mismos, ¿ya? Un estilo de vida equilibrado y claramente la búsqueda de ayuda, ¿no? Puede ser que me meta en un grupo que sea de autoayuda, en un círculo de mujeres, un círculo de hombres o lo que sea, ¿ya? El tema es de poder buscar ayuda con algún profesional y también una ayuda con otras personas en donde pueda conectar, porque sucede mucho que tiendo a aislarme con el estrés postraumático, ¿ya? Eh, 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 ya. Y un poco el proceso que vamos trabajando en la terapia de estrés postraumático o la terapia de trauma es ir de esto no fue para tanto, me ha hecho más fuerte y este discurso lo escucho mucho, a fue culpa mía, ¿no? Hay mucho con temas sobre todo de abuso sexual, con temas sí, o abuso de cualquier tipo. Esto fue culpa mía, yo lo provoqué. Eh, Después, ya, fue culpa mía, no, esto no puedo soportarlo, no puedo soportar esta situación.
pasar posteriormente a la culpa es de otro. Después, la idea también es que ya me reconozca como víctima de la situación que pasé, de ser una víctima pasar a ser superviviente, ¿ya? Y realmente ya cuando puedo atravesar toda esta etapa, ya soy una persona que ha tenido una historia quizá difícil y aún así puedo seguir viviendo, ¿ya? Eh, porque también hay muchas situaciones en donde está enlazado con ideación suicida, autolesiones, entre otras cosas, ¿ya? Entonces esto es un poco como el proceso en el fondo, ¿ya? Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. No sé si quedaron dudas al respecto. Si alguien quiere agregar algo. Agradecer la presentación, estuvo muy buena. Buenísimo, Yana. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Ya, Pame. Hola. Eh, Hola. ¿Cuál de las dos terapias que salen ahí, la cognitivo-conductual o la otra, considera que es más eficaz o tiene mejor aceptación, por decirlo así? La que tiene una mejor aceptación en cuanto a resultados es MDR, Ya. ¿ya? Pero de todas maneras, bueno, hay muchos MDRistas en Chile y todo, pero también la terapia cognitivo-conductual tiene buenos resultados. Ahora, está como muy en boga el MDR, de todas formas, ¿ya? Y con los buenos resultados obtenidos. ¿Y ambas terapias duran como lo mismo o eso va variando según el paciente? Yo sé que MDR es es un año, ¿ya? Sí. Eh, y la terapia cognitivo-conductual puede ser más variable, pero generalmente 9 meses, 16 meses, ya 18 meses, más o menos eso. Pero depende mucho de si tú vas a una terapia de manera semanal o de manera quincenal, de manera que vas una vez al año, claramente no vas a tener los mismos resultados, ¿ya? Y es súper importante el compromiso. Muchas veces, como decía, nos sentimos un poco mejor, ya sea por la medicación o incluso el mismo proceso, y abandonamos, ¿ya? Entonces, la constancia, la motivación, el poder ir haciendo los ejercicios que se dan o ir pudiendo asistir de una manera regular, genera mejores resultados, ¿ya? Gracias. De nada, Pablo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Lice, Simona. Sí, creo que no alcancé a llegar a la parte en la que explicaste que era la terapia EMDR. Si me podrías explicar en breve. Sí, mira, yo no me especializo en eso, pero es una terapia de exposición prolongada al relato del evento traumático. Y esto se liga con una situación en donde el terapeuta o la terapeuta van haciendo movimientos oculares con el consultante, ¿ya? Y esto dura como 45 minutos cada sesión y la idea es conectar las emociones con el evento traumático, con lo que yo tengo de recuerdo del evento traumático, ir generando nuevos discursos o ir dándole como un poco más de sustento al relato, ¿ya? Y también otros relatos paralelos, ¿ya? Generalmente, como decía, lo que pasa en un evento traumático es que la persona tiende como, de hecho hoy hablaba con un paciente
que su hijo había estado en un evento traumático y su hijo decía que no había ocurrido, que él no lo recordaba y que no quería hablar al respecto, ¿ya? Entonces, eso claramente es un evento traumático y lo que hacemos naturalmente, como nos causa sentimientos muy desagradables, nuestra mente los elimina como trata de eliminarlos, pero la situación está ahí, ¿ya? Entonces, lo que hace la terapia MDR y lo que hacen las otras terapias también es nuevamente ligarlo con algún relato que le dé un poco de sentido a eso que nos pasó, ¿ya? Sería una especie de resignificación. Exactamente. Quizá, ya, Sí, es entiendo. un trabajo de resignificación, de todas maneras. Ok, muchas gracias. De nada. Ya, eso no me aparece nadie más como que levante la mano. Ya. Ya, les quiero dar las gracias por su atención, por la participación. Espero que les haya sido de utilidad. Que también si tienen dudas las puedan ir consultando, quizá con, con la secretaria, ¿no? O quizá con algún otro taller, alguna cosa así que se pueda complementar. ¿Ya? Les agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted.